El siguiente relato está basado en hechos reales. Fue el año 2013. Aún no olvido este episodio que, solo de recordar, me da un escalofrío que me recorre el cuerpo. Soy sepulturero, o panteonero, como me quiera decir la gente. Trabajo honrado, pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan aquí en el cementerio. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus difuntos, aquí al Camposanto. En una ocasión mi esposa enfermó, y yo no completé para comprar las medicinas. Como cualquier hombre de familia, me sentí desesperado. Aquel día, llegó una señora a visitar a su padre muerto. Me acerqué a ella para ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para la tumba. Me dijo que no, pero volví a insistir nuevamente. Y la señora dijo que no. Pero como les dije, yo estaba desesperado. Así es que le expliqué el porqué de mi insistencia. Le dije que tenía a mi esposa enferma y que quería completar para las medicinas. Luego de darle estas explicaciones, la señora me dijo que lavara la tumba de su padre, pero que debía quedar bien limpia. Yo procedí a hacer mi trabajo, tratando de ser minucioso y realizarlo de manera casi perfecta. Al terminar, le dije a manera de broma a la amable señora: «Señor, ya quedó bien bañado su papá». Ella se sonrió y sacó un billete de 200 pesos y dijo: «Tómalos para que compres las medicinas de tu esposa». Le di las gracias y luego procedió a hacerme una extraña sugerencia. «Mira, cuando tengas una necesidad fuerte, préndele una veladora a los difuntos y te irá bien». Luego sacó un billete de 20 pesos y exclamó: «Mañana le puedes poner una a mi papá». «Claro que sí, desde luego», le dije al tiempo que se marchaba. Le hice caso. Hice el pequeño ritual por un tiempo. Le ponía veladoras a los difuntos y, ¿saben? Me iba bien. Pero por alguna razón, después de un tiempo, poco a poco dejé de hacerlo. Mis hijos crecieron. Uno tenía 7 años y el otro 4. El grandecito estaba en el primer año de primaria y el otro en el kinder. Y les compré sus uniformes, mochilas, zapatos y pues me quedé sin dinero. Aunque todavía faltaba la lista de útiles, que eran otros 400 pesos, y yo no los tenía. Esa semana casi no había ido gente al panteón. 1 o 2 si acaso, pero nadie quería servicio extra. Un viernes, antes de llegar al panteón, me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás, lo de ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió el día y nada. Se dieron las 5:30 de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado y con mucha tristeza, pues mis niños no iban a tener sus útiles a tiempo para la escuela. Ese día nadie fue a visitar a sus muertitos. Me quedé pensativo de cómo hacerle con los útiles. Y dije entre mí: lo de la veladora hoy no funcionó. Miré el reloj y eran las 5:45 de la tarde. Mi salida es a las 6. Me levanté para irme, cuando, de pronto, escuché un ruido de motor que se acercaba. Era una camioneta roja de donde bajó un joven no mayor de 30 años. Güerito, cabello oscuro quebrado,
Vestía una camisa a cuadros de manga larga remangada, pantalones vaqueros y botas vaqueras también. Y pues tenía cara de buena persona. Me acerqué y le dije: ¿me puedo ayudar en algo, joven? A lo que él respondió: sí, ayúdeme a bajar esto. Y así fue. Bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Caminó hacia una tumba tipo mausoleo y con una llave abrió la reja. Me dijo: aquí ponga todo, mi buen amigo. Dejé todo como me lo pidió y entonces pregunté: ¿algo más, patrón? ¿Le traigo agua o algo que ocupe? No, gracias, es todo. Y entonces sacó su billetera y me dio un billete de 500 pesos. En México, una propina por esa cantidad es mucho. Así es que intuí que quería el vuelto y le dije: pero patrón, no tengo cambio. Y aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa diciéndome: déjelo así, son pa' usted. Le agradecí muchas veces y me retiré del lugar contento y pidiendo perdón por no haber creído en el papá de la señora que me dio el consejo. El sábado en la mañana me mandó llamar el administrador y noté que estaba con unas personas en el mausoleo donde un día antes había estado yo con el joven con las cervezas. El administrador me preguntó: ¿ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que contesté: no, patrón, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta. Y procedí a contarle todo lo sucedido, cuando de pronto vi que entre las personas una señora se empezó a sentir mal. La ayudaron a sentarse y yo no entendía qué pasaba, pero les dejé bien claro que no había sido yo quien bebió las cervezas en la tumba. Yo no fui, patrón, ni dinero traía. El joven de la camioneta me dio 500 pesos y con eso completé para comprar los útiles de mis hijos. En ese momento yo no lo entendí. Pero algunos de los presentes comenzaron a llorar y en eso me dice una joven acercándose a mí, mostrándome su celular: fue él. Ándele, ese mero. Si quiere llámele para que le pregunte y vea que fue él. Entonces la joven me dijo: él es mi hermano, pero ya tiene 2 años que falleció. Hoy vinimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños y esta es su tumba. En ese momento una sensación de frialdad me recorrió el cuerpo. Me empezó a dar vueltas la cabeza, me sentí mal, y más al momento de sacar los botes vacíos de cerveza y basura que estaban adentro de la tumba. Quise compartir esta historia que me ha dejado huella de por vida. Yo todavía trabajo en el panteón. Ya me va mejor porque ha crecido y ahora acude más gente que antes. Pero eso sí, desde aquel entonces, yo respeto mucho a los muertos. Pienso que Dios le dio permiso a aquel muchacho de festejar su cumpleaños a su manera y de pasada pues me echó la mano con lo de mis hijos. Yo soy el documentalista y esto fue El Sepulturero.